¿Está listo? Amén. Con la gracia del Señor vamos a leer la palabra que se encuentran en Amos 3:3. Amén. Esta palabra la saqué del tratado de nuestro pastor. Amén. Amén. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aleluya. Amén. Dice, es el poder del acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Se trata, tomemos asiento, ¿no, mi hermana? Amén. Bendito Señor, el poder del acuerdo. Amén. Por eso dice, si anduvieran dos y no se pusieran de acuerdo, ¿podrían andar juntos? No, ¿no es cierto? Amén. Dice, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no habían perdido orar por esta palabra, Padre bendito, Amén. pero sé, Señor, Amén. que tú tomarás el dominio de cada Amén. palabra de mi Amén. mente, Señor de los Amén. cielos, porque ya te lo he rogado antes, bendito Señor. Es por eso que la leemos, Dios del cielo, y lo digo, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús, y seremos todas bendecidas, porque tu palabra es lo que produce bendición y limpieza y vida. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo creemos y lo declaramos, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, uno de los más grandes poderes que poseen en el mundo espiritual es un principio que se llama el poder del acuerdo, ya que por los acuerdos se crean los pactos. Es por ello que hay una lucha en el mundo espiritual para lograr que se rompan los acuerdos y que no se logre el poder que viene por el acuerdo. Amén. Amén. Dice el primer principio, el acuerdo trae poder en el mundo de las tinieblas. Y esto está en Génesis 11, del 1 al 4. Bendito Dios. Génesis 11, del 1 al versículo 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Amén. Esto cuenta la palabra de que se creó como un pueblo en el cual ellos tomaron la decisión de crear una ciudad y crear en medio de ellos también una torre. Cuenta que es de Babel, pero más ellos eran los primeros que hicieron oposición a Dios. Ellos tomaron un acuerdo e hicieron una oposición para con Dios. De ahí Dios, cuando supo que lo que estaban en la mente y en el pensamiento de ellos, vino y les hizo confundir todas las lenguas, porque todos en ese entonces hablaban una misma lengua, un mismo idioma. Entonces Dios vino y les hizo a cada uno hablar una lengua extraña, y así paró esta construcción de esta ciudad y de esta torre, porque ellos querían que llegara una torre que llegara al cielo. Entonces de ahí sale de que vienen las distintas lenguas con el cual se esparcieron por toda la tierra de ese entonces, ¿cierto? Amén. Entonces, por eso que tomaron ese acuerdo. Y dice, los antidibulianos se pusieron de acuerdo para tomar un imperio humano, para formar un imperio humano, mantener unidad en oposición a Dios, hacerse un nombre fuera de los de Dios. Pero Dios sabía de que este proceder se basaba en el poder del acuerdo, ya que ellos hablaban un mismo lenguaje. Dice, cuando Él vino para terminar con este acuerdo de oposición en contra de él, y trajo sobre ellos confusión en sus lenguas. Eso es lo que hizo Dios.
Y dice así, en Génesis 11:7. ¿Ven? Amén. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. ¿Es lo mismo para allí? Parece que acá lo tengo yo. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla a su compañero. Amén. Dice, eso es lo que sucedió, y así Dios terminó con ese imperio que ellos querían poner, en oposición a lo que Dios ya tenía establecido. Amén. Dice, estos son las bases del principio de acuerdo. Dice, había un líder con quien todo el pueblo había hecho un acuerdo. El pacto de acuerdo siempre se hace con un líder, quien es quien tiene la visión. Y aquí habla de Nimrod, para que usted sepa que también él dice que ese fue el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y este también hizo lo primero en contra de Dios, porque él quiso, por su vigorosidad y por el poderío que tenía, también se quiso ir en oposición a Dios. Esto sucede en Génesis, después usted lo puede leer, dice en Génesis 10, del 9 al 10. Lo que ellos pensaban, también el otro punto dice, lo que ellos pensaban había sido comunicado con las palabras. Todo acuerdo nace del corazón, pero se dice con palabras, y se le dijeron unos a otros. Siempre cuando uno quiere hacer algo y quiere formar algo, busca a quien lo apoye, ¿no es cierto? Busca a quien confirme o le plantee otros planes, pero siempre pide la opinión a otro y pide la ayuda a otro. Y ahí se forman los acuerdos. Entonces, por eso es que queremos decir que un acuerdo tiene que ver, siempre va de mano hacia Dios, o también va hacia el enemigo. Depende de cómo usted esté siendo guiado. Amén. Amén. En su posición para poder tomar ese acuerdo. El acuerdo lleva a cabo una obra o una misión. También dice, ahí decíamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Dice, y el acuerdo permite que la misión se lleve a cabo. Todo acuerdo tiene que tener un plan, y este plan, como decía antes, lo lleva un líder. Al líder se le pone la visión. Para hacer cortito porque tenemos ya el avance de la hora, le quiero decirle de que nosotros aquí también tenemos un acuerdo. Hemos tenido un acuerdo de ponernos en un plan de querer levantar la iglesia. Queremos, guiada por la visión que tiene nuestra pastora, la cual también la visión la tenía nuestro pastor. La visión que tenía nuestro pastor era de levantar, de formar discípulos, de formar gente con carácter y con una visión de querer levantarse, de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Esa era la visión que tenía nuestro pastor, y de llevar, es una visión en la cual él tenía, era cristocéntrica. Pues esa es la visión de nuestra iglesia, de estar basada en lo que es Cristo en el Nuevo Testamento, y llevar esta palabra, y llevar esta doctrina, y llevar lo que es la palabra, realmente llevarla y vivirla por ella, porque no solamente es predicarla, sino que vivirla. Es por eso esa era la visión que tenemos en este entonces. Dice que también se levanta mucho, dice el texto antes, dice que en las tinieblas se le hace una guerra. Todo aquel que quiere ponerse de acuerdo en hacer algo que edifique, que levante, que dé vida espiritual, que glorifique, que exalte y que vea la verdad y revele la verdad con Dios a los hombres, el enemigo se levanta.
se levanta. ¿Y cuál es lo que crea? Y por eso dice que trabaja en la iglesia con espíritus que traen desacuerdo, como división, rechazo, rebeldía, cobardía, desinformación, contradicción, decepción, ceguera y descalificación. Todos estos puntos vienen y atacan el mover que quiere ponerse en una congregación. En esta congregación a nosotros nos ha costado un montón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha entrado eso, lamentablemente, la división. Amén. ¿Sí? Porque alguien quiere hacer algo y no le entra, no, es que mira, somos poquitos, ¿y para qué? Si son 2 o 3 nomás las que vienen, las demás no están. Aleluya. El rechazo, claro, ¿para qué? No, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la palabra es la que a usted lo motiva, lo que le edifica, lo que usted hace entender lo que es la mentira, lo hace reconocer lo que es la mentira, lo que está fuerza, lo que es falso. También lo hace reconocer a usted cuando viene alguien y se dice ser cristiano y no lo es, porque sus hechos no van de acuerdo a lo que la palabra exige de querer ser cristiano, ¿no es cierto? De vivir conforme a lo que la palabra dice, a lo que el Señor nos manda, en base de los mandamientos que nosotros tenemos, dice la palabra, y Dios dice, me amáis a mí, guardar mis mandamientos. Y si nosotros no los conocemos, no los vivimos, no los practicamos, en vano nos decimos ser cristianos, porque no seguimos lo que Cristo vino a implantar. Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo la vengo a vivir, la vengo a hacerla presente con mi vida, con mis hechos. Él la planteó. Y nosotros, ¿a quién tenemos que seguir? ¿A nosotros a quién tenemos que imitar? Si no es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que era la visión de nuestro apóstol, y creo que también tendrá que ser la visión de nuestra pastora. Amén. De llegar, de implantar esta ley, de este estudio, de esta verdad que es en la palabra. El Nuevo Testamento tiene que ser nuestra guía, nuestra verdad, nuestra luz, porque Jesucristo está, yo sé que Jesucristo está desde el principio, pero el Nuevo Testamento lo recalca y vive la palabra y de Él. Es su vida, lo que Él hizo, lo que Él está y lo que va a hacer. Eso es lo que es el Nuevo Testamento. Yo por lo menos lo entiendo así, de que el Nuevo Testamento es la vida, la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue el hombre que lo llevó esta palabra, el conocimiento de Cristo a los gentiles, a todo el mundo, a todas las naciones del territorio que en ese entonces estaba. Porque antes el mundo no era como usted conoce aquí en América, cuando estaba Jesucristo, los apóstoles. No es que estuvieran aquí en América, en Perú, en Australia, quizás eran unos sectores nomás. Eran solamente los alrededores. Si usted conoce el mapa, lo ve el mapa, verá que se movieron en la antigüedad para predicar este evangelio desde la India y van sectores así, recorrieron, pero a través de la palabra de cómo el Señor movió a los apóstoles y a través del mensaje de mujeres como Lidia, que tuvo que cruzar un territorio para poder llevar la palabra a otro extremo. Es grande es cosa de que uno se ponga a estudiar y se ponga a ver cómo transcurre, cómo se regó la palabra, cómo se sembró la palabra, y fue por el Nuevo Testamento, por los discípulos que formó nuestro Señor Jesucristo, y ahí vinieron los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo y llevaron este evangelio para todas todas esas regiones. Por eso y ellos se formó un acuerdo, tomaron un acuerdo, creyeron en nuestro Señor Jesucristo, como también los antiguos creyeron en la palabra de Dios. Y tenemos los primeros acuerdos, que yo les puse un acuerdo entre
Noemí, que son los acuerdos que van de acuerdo conforme a lo que Dios quiso, como se crea un acuerdo o un pacto para avanzar y hacer cosas conforme a Dios. Y tenemos el primero, dice Ruth y Noemí. Y Ruth en 3, del 1 al 5. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ahí se formó un acuerdo, ¿cierto? Un consentimiento. Usted debe conocer la historia de Ruth, ¿cierto? Que a través de ese acuerdo vino la descendencia de nuestro Señor, ¿sí? Porque ahí viene de la descendencia de Jesús, porque si usted lo lee después la genealogía, usted verá que ella después se casó con vos y él venía desde la genealogía desde atrás y llegó hasta David. De David viene también la descendencia de Jesús. Y todo eso. Después tenemos otro de Mateo, dice 1 del 1 al 15. Bendito. El libro, no, mi hermano aquí está, es la genealogía de Jesús, es donde ahí sale toda la genealogía para que usted verifique del acuerdo de la genealogía de la descendencia que viene de Jesús. Si usted la puede leer, está ahí en Mateo del 1 al 15. ¿Amén? Amén. Dice, y primero de Samuel también, el 1 al 1:11. Esta habla de Ana. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Ahí tenemos también cómo Ana hizo un acuerdo, un voto, porque también un acuerdo significa hacer un voto, una promesa, un juramento, un pacto. Entonces ahí tenemos cómo después se creó Samuel, fue un gran profeta, ¿cierto? Samuel. Y vemos cómo se crearon cosas a través de él, el pueblo de Israel fue muy bendecido. Amén. Y tenemos también a Esther. Tenemos a Rahab, los acuerdos que hicieron. Esther salvó a su pueblo porque hizo también un acuerdo de ayunar todos, el pueblo, todos los cristianos, para que este pueblo, Dios tomara conciencia y le diera la libertad y acabara con lo que quería Amán hacer contra el pueblo de Israel, y el rey diera su consentimiento en favor a los cristianos. Amén. Viniera a salvar a su pueblo, a los cristianos que vivían en el tiempo de Esther, para que no fueran acabados. También tenemos a Rahab, que Rahab fue la que concibió a Boaz. Rahab era una prostituta, la cual, si usted sabe, que es la que ayudó a los espías en Jericó. Amén. Entonces, también se hicieron acuerdos, y todos esos acuerdos son en favor y de bendición que le trajo al pueblo de Israel, como también a las vidas de los que participaron en ese acuerdo. En Lucas 22, del 1 al 6. También aquí tenemos en contra de lo que le pasó a los que hicieron acuerdos en contra de los mandamientos o de los propósitos que tenía Dios para con las personas.
Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Amén. Entonces, ahí también hubo un acuerdo. Pero un acuerdo era para matar y de entregar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Judas? Que al final él perdió. Porque al último se arrepintió, pero tuvo un arrepentimiento, más bien dicho, como remordimiento. ¿Por qué? Porque él se suicidó, él se mató, él no tuvo salvación. El plan tenía que cumplirse, porque Jesucristo venía a dar su vida. Él ya estaba escrito de que él tenía que dar su vida para poder salvar a la humanidad, salvar al hombre del pecado, ¿no es cierto? Porque ese era el propósito que tuvo nuestro Señor Jesucristo con su muerte, es de libertar al hombre del pecado. Amén. Entonces Judas quiso hacer la traición, pero al final no consiguió nada y lo único que fue que perdió él. Amén. Dice, tenemos a Ananías y Zafira. Ustedes saben que Ananías y Zafira también le mintieron al Espíritu Santo, urdieron en decir que habían vendido en menos cantidad la propiedad que tenían, los cuales tenían que llevar el dinero para ayudar a los apóstoles y todo, y vivían en comunidad, y le mintieron, pero Pablo le dijo que habían mentido al Espíritu Santo. También ellos tuvieron la muerte, murieron instantáneamente, uno primero y después la otra. Entonces, para que sepamos hacer acuerdos conforme a lo que Dios nos manda, ¿no es cierto? También tenemos, siempre dice, pero Dios siempre pelea por aquellos con quien tiene un plan, un propósito, y es el de llevar el Evangelio a los gentiles. Siempre también, a Pablo también hicieron un acuerdo entre los pueblos y los salvaron, los levantaron, los quitaron, más bien dicho, de las manos de los opresores a los que ellos querían matar a Pablo, porque querían eliminarlo, porque ellos llevaban la palabra en contra de lo que estaba en ese entonces los pueblos, en contra de lo que era para ellos ley, en contra de los decretos de los, ¿cuánto que se llama?, que nos mandaban los imperios, en contra de las religiones, de los falsos dioses que tenían en cada región donde él iba a predicar. Habían dioses que la gente adoraba, y eso significaba que perdían dinero, porque a través de adorar a esos dioses llevaban ofrendas, llevaban cosas, dedicaban cosas, casas, que regalaban, le hacían ofrendas, y para los hombres y los sacerdotes del tiempo eso era pérdida también de dinero, por la economía, y porque también se levantaban en contra de la verdad que quería implantar Cristo, ¿no es cierto?, a través de la palabra. Por eso que también lo podemos leer, dice en Hechos 23, del 12 al 15. Esto es lo que dice cuando hacen un complot contra Pablo. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Ve? Ahí también ellos hicieron un acuerdo, por eso que, como les decía antes, que no querían que se llevara la palabra. Pero como les digo, que Dios siempre defiende a los que con ellos quiere cumplir un propósito. Y con esto podemos decirle que también ahí en la cobardía, que podemos leer en Deuteronomio 20, del 2 al 4.
Cuando a nosotros de repente nos da la cobardía, porque no podemos decir que no. De repente a nosotros nos entra miedo a hacer frente a la maldad, a hacer frente a alguna situación. A veces nos entra el temor, nos entra como que la angustia, como que no nos creemos capaces. Entonces aquí en Deuteronomio Dios nos dice, amén, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye, Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Esa es una promesa que se la hizo en ese entonces a los hombres que estaban ahí, pero dice que la palabra es viva y permanece para siempre. Siempre debemos nosotros tener esa convicción de que ante cualquier problema, ante cual afrenta, ante cual pelea que tengamos, ya sea en lo natural como en lo espiritual, porque como dice la palabra que en los acuerdos, el poder del acuerdo también se mueve mucho en las tinieblas para deshacer todo acuerdo. Aquí nosotros tenemos un acuerdo de querer levantar la iglesia, de que en la palabra que Dios impone y que nos reparte y nos lleva a predicarla, a establecerla, se haga grande, que vengan las personas, que vengan a recibir palabra de vida, de bendición y vidas transformadas. Quizás no vamos a hacer 7.000. ¿Qué sacamos con 7.000 cuando no los 7.000 van a estar todos viviendo conforme a lo que es la palabra? Y depende de nosotros. Dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, Él estaría, las cosas se harían. Dios la haría. Que todo lo que pidiéramos 2 o 3 juntos, unánimes pidiendo, Él lo haría. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener, de que si nosotros nos unimos y nos hacemos lo que Dios manda y creemos, lo vamos a lograr. Vamos a lograr que esta se levante. Nosotros no nos puede ganar la cobardía, la desinformación. Nosotros no podemos estar desinformados porque tenemos que tener la palabra. Y la palabra es la información que necesitamos, la guía del Espíritu Santo. Dice, tenemos la visión, porque tenemos una visión que le fue entregada a nuestro pastor, a nuestro apóstol. Él dice que él tenía una visión apostólica. Dice una visión bajo a la sujeción de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros cuando sigamos esa de estar bajo la palabra, bajo los términos que ella nos manda, nos va a ir bien. Pero si estamos uno para allá y el otro para acá, que esto es así, que esto es acá, que no corresponde a lo que se dice. Si la palabra dice que no tenemos que comer, no comamos. Si dice que no tenemos que beber, bebimos. Un ejemplo. Pero tenemos que hacer lo que la palabra dice. Y hay gente que les gusta estudiar. Y nos debería gustarnos a todos. Así como nos estaba enseñando nuestro pastor los 10 mandamientos. Claro, uno los aprende de memoria, pero de repente uno no sabe el trasfondo, no sabe lo profundo que puede tener una palabra o un mandamiento. Uno lo lee y se lo aprende como de memoria, como que come un pan, nada más. Pero no, hay que estudiarla, meditarla, saborearla, saber cómo se formó, por qué se creó, en qué estado estuvo, cuándo se hizo. Todo algo que minuciosamente debemos aprender la palabra para poder saborearla y enseñarla de una buena manera, con verdad. Amén. Dice que somos una iglesia cristocéntrica, como les decía desde entonces, porque nos basamos en lo que es Cristo. Y nuestro es el Nuevo Testamento y es la base. Es la base en la cual nos afirmamos y nos hizo, eso nos decía nuestro Señor. Dice, y que los hermanos estemos bajo la subordinación hacia la palabra. Tenemos que estar siempre
mirando y viviendo estar bajo la palabra, no sobre la palabra, porque así vamos perdidos. El que anda fuera de la palabra, andamos perdidos. Amén. Podemos tomar todos los acuerdos que queramos hacer, todos los propósitos, todos los pactos que queramos realizar, pero si no están bajo la palabra, bajo la sujeción de palabra, no nos vamos a llegar a ningún lado. Vamos a tener pérdida total. Amén. Dice, y al tener un conocimiento y vivir bajo sus parámetros y hacerla. La palabra, como dice, tenemos que vivir bajo lo que la palabra dice, bajo sus parámetros, ni para allá, ni a diestra, ni a siniestra, sino que hay dentro. Dice, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que detiene ese acuerdo que pidió, hizo nuestro apóstol con nuestro Dios? Y que nosotros, él dijo que era la visión era formar discípulos. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿a dónde están los discípulos? Aleluya. ¿Dónde están todas las enseñanzas, toda la palabra que Él nos entregó, que Él nos dio? Yo me acuerdo de que yo venía cuando Él estaba con ganas de aprender, porque Él tenía una sabiduría, un entendimiento de la palabra, y me hacía sentir que todo lo que Él estaba escrito, porque Él lo hablaba bajo la palabra. Y yo sé que aquí también muchos hablan bajo la palabra, pero también nosotros tenemos que alentarnos, no solamente estar en la palabra, sino que, como dice, vivirla, anhelarla, dirigirnos, hacernos dirigir por el Espíritu Santo, que Él nos guíe. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para que no sean unas reuniones rutinarias, Amén. de venir por querer venir, sino que venir buscando, sentir la presencia, sentir ese algo extraordinario, algo ese sobrenatural. Amén. De lo que nos entrega la presencia del Señor, la guía, la vida que entrega el Espíritu Santo. Es algo que por mi parte yo no he sentido hace mucho tiempo atrás. De repente hay como chispazos, pero no es como, no sé, antiguamente era algo que te instaba, que te movía, y no digo que sea porque la palabra o la enseñanza esté mala, pero no sé, hay algo que está estorbando, algo que está paralizando. Entonces, por eso es que yo le pido a Dios que se mueva entre en medio, que se mueva entre los hermanos, que se mueva entre nosotras, las mujeres que estamos aquí. Si Dios no necesita multitudes, Dios no necesita grandes proscenios para moverse. Es solamente el querer, el anhelar, el desear y el luchar y plantearse. Pero, ¿qué nos detiene? La cobardía, Aleluya. la descalificación, Amén. ¿qué se llama? La murmuración, Sí, Señor. el no apreciarse, el no valorarse el uno con el otro, Amén. el no mirar hacia atrás y ver si estamos siguiendo la ruta, la huella. Amén. ¿Qué nos pasa? Dios tenga misericordia, pero sí les puedo decir que tenemos que buscar lo que dice en Deuteronomio, del 1 al 4, parece que era. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros, dice, para pelear. Dios está. Dice que solamente es necesario que nosotros le creamos y le busquemos. Amén. Porque si no le creemos, no le vamos a buscar y no vamos a ganar. Pero con Dios sí ganaremos. Amén. Sí venceremos. Porque no en vano estamos aquí. Somos un poquito ahora. Pero mediante Dios, Él levantará, Él traerá y hará conforme a su promesa. Porque si hay algo que Él dijo y prometió, Dios no miente,
no es un mentiroso. Amén. Solamente que nosotros tenemos que disponernos para tomar esa promesa y conquistarla y adquirirla para nosotros, para Amén. nuestra congregación, para nuestros hijos, para los que vienen detrás. Amén. Estamos pasando por la guerra, por la dificultad, pero tenemos que ser valientes y seguir en la lucha, seguir en esta batalla, porque Dios es con nosotros, Amén. Dios es con nosotros y no hay quien lo pueda detener. Así que, hermana, no nos miremos en el grupo, no nos miremos en el número, mirémonos en la búsqueda que nosotros tenemos y cómo tenemos que ayudar a la que está por el frente, a los que están Amén. tirando la carreta, ayudando, fortaleciendo, buscando de que la palabra y la bendición y la promesa de Dios sea cumplida, para que así nos gocemos y estemos conforme a lo que Dios quiere, porque los propósitos del Señor con nosotros, sin nosotros, Él los va a cumplir. Amén. Así que, mi hermano, el poder del acuerdo es grande. Amén. Es grande y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para seguir adelante con esta bendición de engrandecer y exaltar el nombre del Señor, para amor a aquellos que necesitan la salvación y conocer esta vida maravillosa que nuestro Señor Jesucristo conquistó en un madero de la cruz. Así que para el Señor sea gloria y honra y gracias, porque todo lo que se ha dicho sea para la gloria de Él. Amén. Amén. Así que bendito sea Dios. Amén. Gracias, Padre. Amén.